Mm, mm, mm. ¿Qué significa esto? Meditar, ¿no? Una posición para meditar, que le llaman flor de loto o algo así. ¿De qué se trata? Se trata de poner tu mente en blanco, de no tener tu mente neutral, no tener ningún pensamiento para que te conectes con la naturaleza, con un ser especial. Normalmente es en el yoga o en las religiones orientales que lo practican, pero no tiene nada que ver con el tema de hoy, que es la meditación en la palabra de Dios. Este tipo de meditación se trata de vaciarte, dejar en limpio, y la meditación en la palabra de Dios es de llenarte. ¿Llenarte de qué? De la palabra de Dios para que te hable, para que te nutra. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría en el aprendizaje de su palabra y que podamos llevarlo a la práctica y podamos compartirlo con otras personas. Les pido a los que quieran ponerse, hincarse. Yo siempre les enseño a los niños que cuando nos ponemos enfrente de Dios, en su presencia, nos hinquemos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Que a pesar de tanto miedo que hay alrededor, de tantas circunstancias difíciles, Señor, tú nos permites estar aquí. Señor, que lo que vamos a aprender el día de hoy no solamente quede un ratito en nuestra mente, sino que podamos asimilarlo, aprenderlo, dejarlo en nuestro ser, Señor, y poderlo llevar a cabo y también compartir con otras personas. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok. Quiero darles un recuento de lo que llevamos hasta ahora en los 7 principios básicos del carácter de Jesucristo. Vamos a darles un recuentito. Bueno, son los 7 principios para obtener el carácter de Cristo. El siguiente carácter es el que estamos ahora. Vamos a hablar del éxito, que es la meditación. Vimos ya, recibe, que fue el primer tema que se trató de qué tenemos que hacer. Aceptar nuestra situación, lo que estamos viviendo, leer diariamente, pero leer lógicamente la palabra de Dios, y escoger un pasaje para estar aprendiendo sobre él. Y hoy estamos memorización fue el pasado. Escribe el pasaje, subraya palabras clave y comprométete con alguien para tener un compromiso de estar memorizando y de rendir cuenta. Investiga, haz preguntas, busca el sentido de las palabras, busca referencias cruzadas. Vimos lo importante que es tener una concordancia. Y ahora estamos en el cuarto tema, que es medita, que vamos a analizar cómo utilizar las palabras en tu oración diaria a Dios. Utilizar la palabra de Dios en tu oración. No solamente tus palabras, sino usar la palabra de Dios en tu oración diaria a Dios. Pone en primera persona y visualiza los conceptos. Vamos a desglosar cada uno de estos puntos. Y el siguiente tema que vamos a tener va a ser obedece, que va a ser la próxima clase, que dice escribe las aplicaciones, ponlo por hecho y pon a prueba tu fidelidad, que ese va a ser el que sigue. Ahora, entrando nosotros en nuestros 3 puntos que vamos a analizar, que realmente ahorita vamos a ver que son 4 puntos. El primero dice, bueno, la escritura no vive en ti mientras que no se convierta en parte de tu diario, de tu vida activa, ¿no? ¿Por qué no? Porque si no es parte de tu vida activa, no vas a cambiar, no va a ser parte de ti. Necesitamos que sea una parte de mí. Si no, se queda igual que como estábamos, ¿no? Dice, para lograr esto se requieren los siguientes pasos. Adora a Dios en tu espíritu. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo entró en ti. Y el versículo que donde encontramos esto, bueno,
el Espíritu Santo te da esa convicción de que ahora eres salvo y que te confirma que ahora perteneces a la familia de Cristo. Y lo encontramos en Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta verdadera adoración de la que hablamos aquí no es la adoración cuando estamos cantando una alabanza. Este tipo de adoración es completa, una adoración completa a Dios, con todo tu ser. Y a lo que se refiere aquí dice, Dios es espíritu, y a los que le adoran, aquí estamos, Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En Juan 4:24. A lo que se refiere es a recibir la palabra de Dios y estar inmersos en ella y adorar a Dios en todo mi ser, con mi mente, con mi espíritu, con mi cuerpo. Entonces, dice, este tipo de adoración empiezas a recibirla de acuerdo, cuando te pones tú, de acuerdo con el Espíritu Santo y esperas en Él. Y sin embargo, no es suficiente sentir con nuestro espíritu la palabra de Dios. Nuestra alma, mente y voluntad y emociones también deben de colocarse bajo la autoridad de la Escritura. Y aquí es donde nos centramos. Entonces, es como realmente adoramos a Dios. Si todo nuestro ser se concentra en ello. ¿Ok? Ese es el tipo de adoración a lo que nos referimos. El punto número 2 dice, personaliza el pasaje. Pasamos de adorar a Dios a, ya que tenemos un pasaje en el que estamos estudiando, personalizarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos un ejemplo en David, que dice que David desarrolló una comunión con el Señor que hizo que Dios dijera que él era un varón conforme a su propio corazón. Esto lo encontramos en Hechos, aquí, Hechos 13:22. Y una de las habilidades que David cultivó para estar en comunión con Dios fue llevar una conversación con el Señor en su propio corazón. Para reflexionar en tu corazón debes de tomar la escritura que has memorizado y convertirla en algo propio. ¿Cómo hacemos esto? En Primera de Timoteo, vamos a ver un ejemplo. En Primera de Timoteo 4:12 dice, se pudiera personalizar de la siguiente manera. Señor, no permitas que ninguno tenga en poco mi juventud. La escritura dice, le está diciendo tu juventud, sino que seré de ejemplo para los creyentes en mis palabras, en mi conducta, amor, espíritu y pureza. Entonces, les dejo de tarea que chequen qué dice 1 Timoteo 4:12 y qué fue lo que se cambió para poderlo hacer personal. Si vemos aquí en este recuadro, en este ejemplo, en la parte de aquí dice alma, aquí dice espíritu de Dios, aquí dice nuestro espíritu y aquí dice mente, voluntad y emociones. Y todo es un círculo que gira alrededor de nuestra alma y que englobaría el conocimiento de la palabra de Dios, encerraría. Entonces sería como encerrar todo mi ser al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toda la palabra está inspirada por Dios, toda la palabra que está en la Biblia. Entonces, todo mi ser estaría en un solo sentir. El punto número 3 dice, convierte cada palabra en una oración. No quiere decir que lo va a ser una oración. Más bien, las palabras que el Espíritu Santo te está haciendo ruido, por así decirlo, o te está redarguyendo, convertirlas en una oración a Dios. Ahorita vamos a ver cómo. La oración es comunicarse con Dios. No solo es hablar a Él, sino ver, oír con nuestros ojos y oídos espirituales
las verdades que Él quiere enseñarnos en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a estar escuchando la palabra de Dios o leyéndola, viéndola, con nuestros ojos normales, con lo que lees cualquier libro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y se tiene que discernir espiritualmente. Yo lo que les digo es, la Biblia está escrita por el Espíritu Santo, entonces necesitamos ayuda del autor, que es el Espíritu Santo que nos va a ayudar para poder discernirla. No es un libro cualquiera que puedes tomar y leer conforme los conocimientos que tengas en tu vida. Aquí no, aquí necesitamos ayuda del autor. Entonces, por eso necesitamos leerla, estudiarla con nuestros ojos y oídos espirituales. ¿Ok? A Dios le agrada oírte recitar su palabra como una expresión de tu mente, voluntad y emociones. Para poder hacer esto, se toma un versículo a la vez y recítalo al Señor varias veces. Cada vez que lo recitas, detente en una palabra diferente y medítala. ¿Qué quiere decir esto? Que la vas a ir como desmenuzando. Conforme Él te revele una verdad, repítela en una oración y pídele gracia o pídele el favor para aplicarlo en tu vida. Si el pasaje te revela un pecado, confiésalo. Al Señor, en ese momento tú recibes ese perdón, así como Él proveyó a su Hijo Jesucristo en la cruz para perdonar nuestros pecados, recordar ese momento y pedirle perdón en ese instante, no dejarlo pasar, no es como, voy a terminar este pasaje y ahorita regreso. Si en ese momento el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está hablando, en ese momento te paras y le pides al Espíritu Santo que te revele qué tienes que hacer. Y si te está confrontando con un pecado, en ese instante hay que pedir perdón a nuestro Señor. Y Él tiene una promesa muy maravillosa, que es que cada vez que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Entonces, tomarnos de su palabra para recibir ese perdón. Otra forma, otra es que no te desalientes si al estar haciendo esta actividad de estar leyéndola despacito, detenidamente, no tienes no sientes que te esté diciendo algo en este momento, tú repásalo, síguelo haciendo, no, detente en donde tu corazón tu espíritu te esté marcando que te tienes que detener. Entonces, recuerda que meditar es como rumiar. La palabra, nosotros podemos compararnos, nuestro Señor nos compara mucho con las ovejas, y casualmente, o no casualmente, pero ellas tienen 4 estómagos. Para poder digerir su alimento, tienen que pasar por 3 estómagos y se regresan a masticarlo. En el 4.º estómago, que es en donde están los jugos gástricos, ahí se absorbe todos los nutrientes. Y así, comparativamente, nosotros tenemos que masticar y masticar la palabra de Dios y pasarla por el primer estómago, por el segundo estómago, por el tercer estómago, y a lo mejor en el 4.º estómago es cuando vamos a recibir el nutriente de la palabra de Dios, lo que el Señor quiere que cambiemos, lo que nos quiere enseñar. Y no es casualidad que sea así las ovejas, y nosotros también somos las ovejas de nuestro Señor. Aquí el siguiente es un gráfico de cómo tiene la oveja sus 4 estómagos y ahí está marcado, cómo se regresa para masticar y masticarlo y se regresa y se regresa. Parece un laberinto, pero es el estómago de una oveja. Y así somos nosotros, así debemos de tomar, desmenuzar la palabra de Dios. Entonces muchas veces decimos, eso ya lo leí. El chiste no es leerlo, entonces es alimentarnos, digerirlo, entenderlo y que se nos quede en nuestro ser. ¿Ok? El 4.º punto, visualiza los conceptos en el pasaje. Muchas personas, como yo soy muy visual, necesitamos algo que nos marque la pauta o que nos diga algún detallito para no tener que leer todo el pasaje y nos remonta a lo que dice el pasaje. Podemos
poner una flechita, un color determinado, o marcar con post-its o algo así. Y vamos a ver lo que podemos hacer para ayudarnos, para memorizar y para meditar más profundamente. Cada quien puede hacerlo a su forma, pero también hay unos consejitos. Dios diseñó nuestras vidas para que funcionaran con un orden y armonía. Para esto formuló varios conceptos que regulan y dirigen nuestras vidas. Un ejemplo es la familia, compuesta de mamá, papá, hijos, parientes consanguíneos. Esto es un concepto totalmente bíblico. También hay conceptos falsos. Por ejemplo, en la misma familia serían las parejas que se unen en unión libre, o hijos que dicen, yo ya no quiero vivir con mi familia, me voy a ir a vivir con 4 o 5 amigos, ¿no? Y dejar su familia a una edad que todavía no es apropiada. Este concepto está, se puede decir, diferente, disparejo, al concepto de familia que tiene nuestro Señor. Para que una familia funcione, debe de seguir los 7 principios básicos, que son estos. 7 principios que estamos estudiando. Principio de diseño, de responsabilidad, de autoridad, de sufrimiento, derechos de propiedad, libertad y éxito, que es en el que estamos ahora. Una familia funcional conoce todos estos principios. ¿Por qué? Para que, pues por lo que digo, ¿no? Que funcione. Porque de esa forma es mucho más fácil y llevadera la vida, y vamos caminando conforme a lo que Dios quiere de nuestra vida, ¿no? Vamos a memorizar y a meditar utilizando algunos símbolos o dibujitos, ya sea que si tu Biblia tiene un espacio a un lado para que puedas hacer este marcaje, o si no, otra opción es, yo tengo, por ejemplo, la costumbre de llevar un diario de oración. Y en ese diario de oración me sirve también para meditar en la palabra de Dios, porque el primer punto que en mi diario es copiar el versículo que estoy estudiando. Entonces, al pasarlo a mi libreta, ahí mismo le pongo plumones, le pongo un post-it o le pongo un dibujito. Entonces, eso me ayuda para memorizarlo, para que no se me olvide de qué habla, y como un remarcar y releer, sobre todo cuando estoy volviendo a leer el pasaje, porque al momento de estarlo copiando, me ayuda a memorizarlo. Entonces, para ver si sí me lo aprendí, lo vuelvo a marcar. Y si no me falta memorizar o le cambié alguna letra, esa palabra, perdón, una palabra la cambio por otra, a veces pongo entre paréntesis la palabra con la cual me aprendí ese pasaje. Y eso me ha ayudado, pues, en la memorización y en meditación de qué es lo que Dios está hablándome a mí, a mi espíritu. Cada quien puede ser ese dibujito o esa forma de memorización. Usen su creatividad. Es un tip que nos puede funcionar para estar inmersos en la palabra de Dios. Después de mi propio diario de oración, ya que copié el versículo, pongo qué cambios tengo que hacer. La aplicación le llamaría yo. ¿Qué cambios tengo que hacer? Porque si nada más lo copio, lo entiendo lo que Dios quiere que entienda, el Espíritu Santo me está revelando, pero si no lo plasmo por escrito, es muy fácil que lo olvide. Entonces le pido al Espíritu Santo que me revele que tengo que cambiar. Y en ese momento se me vienen normalmente muchas cosas. Y a veces, les soy sincera, muchas cosas que no tienen nada que ver con mi vida. A veces se me viene más bien de otras personas, como fulanito tiene que cambiar eso. Esto es ideal para fulanito o para sutanito, ¿no? Y eso son interrupciones adrede para que nos perdamos del sentido que Dios quiere que tengamos del aprendizaje. No hay, en ese momento hay que pedirle al Espíritu Santo, líbrame de esos pensamientos y ayúdame a enfocarme. ¿Qué tengo que cambiar? Y se trata de cambiar, porque
si sigo igual, ¿de qué sirvió? De nada. Entonces el chiste es qué es lo que tengo que cambiar en mi vida. Y pedirle al Espíritu Santo que si no he hecho ese cambio, me ayude a regresar. Que me haga notorio en mi ser que no he hecho ese cambio. Entonces, eso es como lo importante de este punto. Y al final pongo en mi diario, en mi hojita pues, de oración, copiar el versículo, la aplicación en mi vida, lo que tengo que cambiar o modificar. Y el tercer punto es una oración. Y a veces la oración empiezo, gracias Señor, y me voy a la siguiente hoja. Y a veces en mi oración, ahí es donde más encuentro la voluntad de Dios. Ahí es cuando encuentro el sentido y la dirección de Dios. Estoy escribiendo como una carta a Dios realmente y me puedo pasar más rato en eso que lo que había programado, ¿no? O una media hoja o 2 hojas a veces, porque Dios ahí es donde me está hablando. Y ese es mi diario de oración. A veces regreso a ver otra libreta que ya guardé y me voy dando cuenta de las respuestas en mis oraciones, me voy dando cuenta que no hice los cambios que tenía que haber hecho, etcétera. Entonces es como lo que me refresca, lo que me alienta, tener ese diario de oración y me ayuda a mantenerme siempre pues inmersa en la palabra de Dios y aprendiendo diario. Vamos a ver las recompensas de meditar en la palabra de Dios. Hay un versículo con el cual Dios nos da pues una certeza, una confianza y lo debemos de tomar, pero tiene una premisa. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que es la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa tan maravillosa. La verdad es que algunas podemos decirle la clave del éxito, ¿no? Disfrutarás de éxito. Pero claro que no es el éxito como lo conocemos en el mundo. Este éxito se refiere a tener paz, a vivir en armonía contigo, con Dios y con los demás, a tener la seguridad de que todo lo que emprendas está encaminado a Dios. ¿Por qué? Porque estás buscando siempre hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. La premisa es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso es lo importante que leemos aquí, que no se apartará de tu boca. ¿Por qué recalco este punto? Porque no se trata nada más de leerlo o escucharlo, sino de decirlo. Entonces, yo lo que les recomiendo y a lo que se refiere básicamente es a que lo tenemos que leer en voz alta y algo que yo les puedo aconsejar que lo he hecho, no diario, pero sí lo he hecho cuando estoy inmersa en memorizarme algún versículo o que Dios me está hablando más y quiero digerirlo más, que pase por el primero, por el segundo, por el tercer estómago en mi celular. Me grabo yo leyendo el versículo, entonces lo puedo estar escuchando las veces que yo quiera, porque es mi voz y la puedo estar escuchando en mi celular. Y así me lo estoy memorizando y no puedo ir manejando, puedo estar cocinando, puedo estar haciendo otra cosa, pero a la vez estoy estudiando, entonces estoy meditando en él. Por eso dice que no se aparte de tu boca y eso también te ayuda en un momento, una situación difícil o que ese versículo pues puede ser el ancla, puede ser la ayuda, el alimento que necesita alguien en ese momento, pues tú lo puedes sacar fácilmente, ¿no? Porque lo traes en tu mente y en tu corazón, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y podemos entender en qué situación estaba Josué cuando Dios le dio esta palabra.
Dice, Josué acababa de recibir el traspaso de mando de Moisés para liderar al pueblo de Israel para conquistar la tierra de Canaán. Podemos ver que el llamado a él no fue tanto por ser un líder esplendoroso, sino porque por su carácter y obediencia. Entonces, la vida de José fue completamente transformada y el Señor lo equipó para esta tarea llamándolo un estilo de vida de meditación en la palabra de Dios y no solo la meditación, sino obedecer la palabra de Dios. Les recomiendo estudiar detenidamente el libro de Josué porque es maravilloso las promesas de Dios y tomar las promesas. El que sigue la recompensa es todo lo que hagas prosperará. Qué maravilloso, ¿no? Que todo lo que hagas te va a ir bien, no vas a tener conflictos, problemas y va a haber resultados positivos en todo lo que hagas. Imagínate qué maravilloso. O sea, realmente en nuestra vida podemos emprender muchísimas cosas, hasta pintar una pared y se te cae la pintura y entonces todo lo que hagas, barrer y te va a quedar maravilloso el piso, no va a llegar el perro con tierrita, con sus patitas sucias, todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, la clave está aquí. Si no, vamos a leer Salmo 1 del 2 al 3. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Sobre todo esta parte que su hoja nunca se marchita. Qué maravilloso será que no nos marchitemos. Bueno, pero esa no es la promesa, ¿verdad? En nuestro cuerpo, pues se va a marchitar, pero que nuestro espíritu no se marchite. Eso es lo importante. Como una vez le dije a mi hija, pues ya voy a cumplir 50 años, pero por dentro yo me siento de 25, ¿no? De eso se trata, que tu espíritu no se marchite, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que nos deleitemos, ¿no? En la ley del Señor y que meditemos de día y de noche. Cuando me detuve, lo que les digo que hay que detenernos en cada palabra y en esta que me detuve en deleite, analizándolo, pues ¿en qué nos deleitamos, no? Pues podemos pensar, ¿cómo me voy a deleitar en una ley si la ley pues como más bien te coarta, te limita? ¿Cómo voy a disfrutar eso? Pero no se trata de disfrutarlo en lo malo, sino en el fruto, en la recompensa, en deleitarme en estar haciendo la voluntad de Dios, en agradarle. Y si no sientes esas ganas o ese deleite de buscar la palabra de Dios, de sentarte un rato, apartarte para hacerlo, pide al Espíritu Santo que te ayude porque necesitamos ese tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios y para sentir ese deleite. Entonces, si apártate un ratito para decir, Señor, no tengo ese deleite, no siento ese anhelo, esas ganas. Algo me pasa, me estoy enfriando, puede ser. Entonces pide al Espíritu Santo que te ayude a sentir este deleite en estar en su palabra. Dice, analizando todo esto, podemos ver en dónde estamos cimentando nuestra vida, ¿no? Si no nos deleitamos, entonces ¿en qué nos estamos llenando nuestra vida, no? Si no estás meditando de día y de noche en la palabra de Dios, analiza en qué te estás llenando, de qué te estás llenando de día y de noche. ¿Cuál es la información o qué es lo que te está llenando? Porque a fin de cuentas no estamos en blanco, ¿verdad? Nuestra mente rara vez está en blanco. Entonces tienes que analizarte, ¿no? Es decir, ¿proviene la información que está recabando mi cerebro del mundo o proviene de la palabra de Dios? Analizando el significado de la palabra meditar, encontré dos significados. Uno está en el Antiguo Testamento,
que es murmura, suspirar, susurrar, y otro que es reflexionar, contemplar, conversar en voz baja, consigo mismo también, es hablar conmigo mismo, pensar cuidadosamente, analizar algo detenidamente, repasarlo varias veces. Entonces, si se fijan, el significado de la palabra meditar no tiene nada que ver con lo que hice de sentarme en el suelo y estar esperando nada, es activo. ¿Sí me explico? Es una acción, no estar esperando que llegue solo. Al contrario, es una actividad. Y sobre todo que lo que dice que es estarla diciendo. Entonces, cuando lo estamos eh, hablando, repitiendo, es una actividad y eso nos ayuda a estar meditando en ella. Para meditar en una frase, en una palabra, en un pasaje bíblico, necesitamos reflexionar detenidamente, guardarlo en el corazón y esperar en el Señor para que nos hable. La siguiente recompensa: será más sabio que todos tus enemigos. Salmo 119, 97 al 98. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Realmente dices, bueno, yo realmente como yo no tengo enemigos, ¿no? Pero acuérdense que tenemos un enemigo. Todos tenemos un enemigo. Y ese enemigo siempre está 24/7 atacándonos, aunque no lo vemos. Y de mil formas, muy sutiles, y se disfraza de ángel de luz. Entonces a veces son cosas maravillosas, buenísimas. Hasta puede ser que buscas en internet predicaciones que tú crees que son maravillosas, pero no vienen de Dios. Entonces, sí, es ese tipo de enemigo también al que hay que contrarrestar. ¿Cómo? Cuando estamos meditando en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser más sabios? Pues la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la sabiduría la podemos tomar de la palabra de Dios. La Biblia no es cualquier libro, como les decía, está inspirado por Dios. Entonces, nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios con el Espíritu Santo que nos da la guía, por aquí, por allá. Debemos de actuar conforme a ella. Nosotros somos una generación que vive llenos de información. Por todos lados estamos bombardeados, y más los chavos con los celulares. Antes, pues si no estabas o conectado a la computadora o a la televisión o a un radio, pues no estabas muy al tanto de lo que estaba sucediendo. Pero ahora en tu celular te llega sin que quieras, así, la información. Y los jóvenes, bueno, todos nosotros, estamos tan acostumbrados a estar leyendo cosas, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, que no se nos retiene nada. Lo lees un minuto y a los 5 minutos se te olvidó ya que leíste, ¿no? El peligro es que eso nos pase con la palabra de Dios, que lo leyamos y lo olvidamos en los 5 minutos. ¿Quiénes de ustedes se podría decir que se detienen a meditar, reflexionar en un pasaje toda la semana? Muy pocas, ¿verdad? Realmente no queremos leer y leer y leer. Por ejemplo, no sé, ahora estoy leyendo la Biblia en un año, entonces estoy queriendo completarla. Entonces no me detengo, porque si me detengo no voy a lograrlo. Pero puede ser eso un plan para leer la Biblia en un año, pero meditar en un pasaje de ese día, lo que leíste ese día, pero todo el resto del día puedes meditar y tomarlo para meditarlo toda la semana detenidamente, reflexionando en eso. Entonces, hay que buscar ese tiempo apartado. Mantener la palabra de Dios dentro de nosotros es entrar en uno, para que no entre por un oído y salga por el otro. Hacerlo en momentos específicos del día detenidamente, pero casi siempre buscar el mismo horario, el mismo tiempo, el mismo lugar, para que se nos haga una disciplina, ¿ok? Y de esa forma, ese tiempo atesorarlo como el momento más importante de nuestro diario, de nuestra vida, que es la cita más importante que puedas tener con la presencia de nuestro Señor.
y es el alimento más importante que vas a tener en todo el día, ¿no? La otra recompensa que tenemos, serás más sabio que todos tus maestros. A lo mejor dices, bueno, yo no tengo muchos maestros, ya pasé la temporada de los maestros, pero pues aquí en la iglesia tenemos muchas clases, entonces a lo mejor tú puedes ganarle a tu maestro que te está enseñando la palabra de Dios. El Salmo 119, 99 al 100 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras más tiempo pasemos inmersos en la palabra de Dios, más sabiduría vamos a tener. Y no se trata de competencia de que vamos a ver quién sabe más, sino más paz y más vamos a estar conscientes de que en nuestro caminar, qué es lo que Dios espera de nosotros. Mantener la palabra de Dios delante de mí me ayuda a no desviarme, a cuando tengo una tentación no desviar fácilmente. La misma palabra de Dios nos dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, ¿no? Pero que no nos preocupemos, porque Él ha vencido al mundo. Vamos a orar para que el Señor nos dé paz al salir de aquí, que nos siga alimentando con su palabra. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidas. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos da aliento, nos alimenta, nos da ánimo, Señor. Que podamos llevarla a cabo y que podamos compartirla donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a ser humildes y mansos, como tu Hijo Jesucristo. Que seamos luz y sal donde quiera que estemos, Señor. Que tu luz brille a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias.